Buen día, mi nombre es Fernando Díaz, pertenezco al equipo de ventas de la compañía TDP Dominicana, ubicados en Santo Domingo, República Dominicana, y somos representantes y distribuidores de la marca Fluke a nivel nacional. En esta oportunidad quisiéramos hacer un video explicando o dando respuesta, mejor dicho, a todas las inquietudes de nuestros clientes que nos preguntan si es posible utilizar nuestros equipos de medición de temperatura a distancia con los seres humanos debido a la crisis que se ha suscitado con la pandemia. Antes que nada es bueno aclarar que el propósito de este video no es hacer publicidad acerca de los equipos, ni mucho menos, ni aprovechar la situación. Simplemente quisiéramos dar una orientación a nuestros clientes para que puedan utilizar y adaptar sus equipos al uso que la situación de salud está obligando. Sobre todo aquellas empresas y aquellos clientes que, dada la naturaleza de su trabajo, no pueden o deben, mejor dicho, mantenerse en funcionamiento, tales como industrias de alimentos, industrias de la producción de energía y los supermercados, por ejemplo. Quisiera agregar además que estos equipos son diseñados para uso industrial. Esto implica que el rango de temperatura para el cual están diseñados es muy amplio en comparación con el rango de temperaturas que maneja el cuerpo humano. Sin embargo, pueden ser utilizados, y uno de los objetivos de este video es explicar cómo configurar de manera adecuada los equipos para que se adapten a las necesidades de medición de temperatura humana. Antes de continuar con la explicación de los equipos, quisiera hacer un breve resumen sobre lo que es el proceso de producción de calor y cómo trabaja la tecnología de medición infrarroja. Veamos algunos conceptos básicos para el trabajo con los equipos de termografía o de medición de temperatura sin contacto. Uno de ellos es el concepto de calor. Podemos definir el calor como una manifestación de la energía interna o de parte de la energía interna que tiene un material o un cuerpo y está producido por la energía cinética de los átomos que componen esos cuerpos. La temperatura podemos definirla como la transferencia de calor o la cantidad de transferencia de calor de ese cuerpo hacia otro cuerpo o hacia el exterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, esa transferencia de calor puede ser de tres formas. Puede ser por conducción, por convección y por radiación. De estas tres nos concentraremos en la transferencia de calor por radiación, la cual consiste básicamente en la transmisión de energía calórica a través de ondas electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas tienen una determinada frecuencia o una determinada longitud de onda que las ubica dentro de lo que se conoce como el espectro de luz infrarroja. Los equipos que se utilizan para medir esta radiación se les conocen como equipos de medición infrarroja. A la capacidad que tiene un cuerpo, un objeto o un material de entregar radiación calórica desde su superficie se le conoce como emisividad. Es una forma sencilla de expresarlo. Y los equipos que son capaces de medir esa radiación y transformarla en una cantidad de temperatura se le conocen como equipos radiométricos. Normalmente son conocidos como pirómetros o termómetros infrarrojos o cámaras infrarrojas. Uno de los equipos más utilizados en la industria es el pirómetro, porque permite detectar o medir la temperatura de un cuerpo o de una maquinaria a una distancia segura,
sin necesidad de tener la máquina en funcionamiento. Esto es uno de los equipos que más están en uso y por lo tanto es de los que nos han solicitado con mayor frecuencia que expliquemos el funcionamiento y cómo podrían ser utilizados para medir la temperatura del cuerpo humano. El rango de detección del pirómetro tiene forma cónica y a medida que nos alejemos más de nuestro objetivo, más grande será el área que va a estar registrando el equipo. A la relación entre la distancia desde el pirómetro hasta el objetivo con el diámetro del área censada se le conoce como relación de distancia y se define como, o se escribe como D S, donde D sería la distancia o el alejamiento desde el pirómetro hasta el objetivo y S es el diámetro de la circunferencia que tiene, cuyo centro está en el punto donde estamos apuntando al pirómetro. Quisiera aclarar que existe un mito en el cual todos en algún momento pensamos que la medición de temperatura se realiza a través del puntero láser, y esto no es así. El láser es simplemente como indicativo del punto central en el cual está, o del centro mejor dicho, donde estamos tomando la medición. Existen algunos equipos como este que no utilizan un láser, sino que utilizan dos láseres. Esto con la finalidad de acotar o de indicar cuáles son los extremos de este diámetro y así poder estar seguros que la temperatura la estamos tomando solamente en el área que nos interesa. Este equipo tiene esas características. Pueden observar que a esta distancia la separación entre los dos láseres es menor que a esta distancia. ¿Ok? A esta distancia, que es aproximadamente 1,5 metros o 2 metros, podemos ver que estamos tomando la temperatura en un espacio aproximadamente de 5 centímetros. Sin embargo, este es un pirómetro que tiene una relación de distancia de 60:1. La mayoría de los pirómetros tienen una relación de distancia de 10:1 o 12:1. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy ubicado a 1 metro de distancia de mi objetivo, la temperatura que voy a tomar va a ser el promedio de la temperatura que tienen todos los puntos incluidos en un círculo de diámetro 10 centímetros. El desconocimiento de esta propiedad lleva muchas veces a cometer errores a la hora de tomar las lecturas. Por ejemplo, si nos colocamos a una distancia de 5 metros y estamos utilizando un pirómetro con relación 10:1, quiere decir que el área que el pirómetro va a censar va a tener un diámetro aproximado de 50 centímetros. En la imagen termográfica que estamos viendo aquí, quiere decir que si yo quisiera tomar la temperatura a este punto, pero estoy ubicado a 5 metros de distancia, en realidad el pirómetro estaría censando la temperatura aproximadamente desde este punto hasta este punto. Quiere decir que estaría tomando en cuenta todas las temperaturas incluidas en esta área, que como podemos ver aquí en la imagen termográfica, tenemos temperaturas desde muy frías hasta mucho más calientes, desde los 23 grados aproximadamente hasta los 30 grados. Esto produce temperaturas o mediciones erróneas, que por desconocimiento muchas veces
podemos tomar como ciertas. Voy a recomendarles cómo adaptar el pirómetro para ser utilizado en la medición de la temperatura corporal del cuerpo humano. Lo primero que debemos hacer es inhabilitar los láseres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede resultar peligroso en el caso de que accidentalmente apuntemos hacia el ojo de una persona. Entonces, es preferible que nosotros inhabilitemos la función del láser y luego procedamos a tomar la temperatura de las personas. El segundo aspecto importante es seleccionar un punto donde siempre vayamos a realizar la toma de temperatura. En esta imagen podemos ver que la distribución de calor es distinto en diferentes partes, por ejemplo de la cara en este caso. ¿Okay? Entonces podemos ver que una de las zonas en las cuales tenemos la temperatura más alta es en el interior del oído, luego está en esta área cercana a la sien, y otra de las áreas que también donde puede ser tomada la temperatura es en la zona del lacrimal. ¿Okay? Como podemos ver aquí en la imagen, normalmente es de las zonas que están más calientes dentro de la cara. Otra de las zonas que podría ser recomendable para tomar la temperatura corporal es en el área del cuello. Como pueden ver, esta área está también más caliente que, por ejemplo, que la nariz. Entonces, es importante que cuando vayamos a realizar la toma de temperatura siempre sea en el mismo lugar y preferiblemente a la misma distancia. No debería ser una distancia mayor a 10 o 15 centímetros. Vamos a aprender cómo deshabilitar el láser, al menos en este modelo. Veamos en la parte inferior de la pantalla donde aparece un botón de menú. Allí vamos a seleccionar hasta que nos aparezca láser. Luego seleccionamos allí y vemos que se apaga el triangulito que está aquí en la parte superior, que indica que el láser está activo. Oprimimos el botón hasta que desaparece la señalización del láser y ya en este momento el láser está deshabilitado. Una vez que inhabilitamos el láser y seleccionamos el área donde queremos hacer la toma de temperatura, vamos a ajustar el nivel de emisividad del equipo. Para ello debemos primero utilizando un termómetro de mercurio o un termómetro digital de contacto, ¿okay? Tomarnos la temperatura o tomarle la temperatura a alguna persona que nos pueda estar ayudando y seguidamente tomar la temperatura con el pirómetro. En este caso ya yo tomé mi temperatura está alrededor de los 36.5 grados centígrados. Entonces procedemos a hacer la toma de temperatura. En mi caso seleccioné el interior del oído. De esta manera muestra 36.9 grados centígrados. Es probable que mi temperatura haya variado 0,4 grados desde que me hice la toma de temperatura hace unos 5 minutos. Para esto, claro, en este momento, en este equipo, yo tengo ya la emisividad ajustada a 0.82. Sin embargo, si yo tomo mi temperatura en el oído, obtengo 36.4 grados centígrados, pero si la tomo en la frente, me arroja una temperatura de 35.6 grados centígrados. Vean, de acuerdo a la imagen termográfica, como la distribución de calor es menor en la frente que en el interior del oído o en la sien. Es por esto que debemos ser consistentes con la zona donde
hacemos la medición de temperatura. Espero que estos consejos les sean útiles para adaptar su equipo de medición de temperatura por infrarrojo de uso industrial para ser usado como equipo de medición de temperatura corporal. Para aquellos clientes que poseen una cámara termográfica y quisieran adaptarla para poder utilizarla en la medición de temperatura corporal de sus empleados, por ejemplo, o de sus visitantes, me permito hacerle la siguiente sugerencia. En esta escala, en la cual se nos muestran los valores de temperatura en colores, ¿ok? Podemos restringir ese intervalo a valores fijos, ¿ok? Sin necesidad de alterar el rango de medición de la cámara. Para ello, entramos en el menú, seleccionamos medida, buscamos el submenú definir nivel e intervalo. Seleccionamos la opción manual y seguidamente definir nivel e intervalo. Allí se establece un rango o unos valores, los cuales podemos modificar en el panel de selección que se encuentra en la parte posterior de la cámara, y escogemos o seleccionamos. Yo recomiendo el rango entre 23 y 40 grados centígrados. De esta manera nosotros podemos observar que las personas con un nivel de temperatura normal se encuentran coloreadas en el rango de los anaranjados. Contrariamente, ya una persona que tenga una temperatura superior va a estar más en el rango de los rojos. Normalmente las cámaras termográficas se utilizan cuando queremos detectar la temperatura en un grupo numeroso de personas y de esta manera facilitar la detección, sobre todo por comparación de temperaturas entre una persona y otra. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, 38 grados centígrados de temperatura, va a aparecer más rojo o una coloración más roja que alguien que tenga 37 o 36 y medio grados de temperatura. Espero que este video haya sido del agrado de todos y que sirva para aclarar dudas con respecto a la utilización de los equipos de medición de temperatura por infrarrojo de uso industrial en la medición de temperatura del cuerpo humano. Muchísimas gracias.